Primero preguntémonos entonces por qué surge el existencialismo para comprender la pregunta central. A principios del siglo XX, como ya vimos en clases sociales, el mundo fue testigo de dos conflictos devastadores, hasta entonces sin precedentes, que era la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos conflictos sacudieron por completo, dejando pues una huella imborrable en la sociedad, en la política y en la filosofía. Respecto a la filosofía, antes de estos acontecimientos, la filosofía que predominaba buscaba era comprender a través de leyes universales, desde una perspectiva racional, objetiva, el mundo, pero ante la experiencia de la guerra, pues se puso en entredicho esas concepciones filosóficas, la destrucción masiva, el sufrimiento, la muerte y esa angustia que lleva una crisis como la que se vivió en ese entonces, también pone en crisis a la filosofía tradicional que buscaba esas respuestas sólidas en un mundo que se estaba desmoronando. Entonces, en ese contexto, el existencialismo cobra muchísima fuerza como una respuesta filosófica a esas circunstancias cambiantes y también al cuestionamiento de los valores y la moral tradicional. Se centra entonces en estudiar al ser humano y en analizar la existencia a partir pues, de los conceptos de la existencia, la libertad, la elección, Dios, la relación entre Dios y hombre, la vida y la muerte y un gran etcétera. Entonces, en medio de ese clima de desconfianza por los sistemas tradicionales de filosofía, las políticas tradicionales, en fin, en un mundo tan cambiante, marcado por esas secuelas de la Primera y Segunda Guerra, aparece Sartre como, pues, con sus ideas sobre la libertad, la responsabilidad y la creación de significado en un mundo, pues, aparentemente carente de propósito. Como podemos siempre ver las corrientes filosóficas, las políticas, todos estos cambios que se dan a nivel mundial, siempre tienen precedentes, incluso las leyes, siempre hay un precedente. Entonces, en el siglo XIX, con autores como Kierkegaard y Nietzsche, se marcaron precedentes para que pudiéramos hablar luego de existencialismo. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se acentuó pues, como corriente filosófica. Los antecedentes que los proporcionaron, pues que posibilitaron, perdón, que se construyera esa base sólida para la comprensión del existencialismo, se exploran conceptos como la responsabilidad, la elección individual, la subjetividad. Entonces, toda esta exploración ya estaba desde el 19, pero el existencialismo, cuando surge como escuela, gracias a esas bases sólidas que asentaron, se divide como en tres escuelas diferentes. Entonces, la atea, el existencialismo ateo, asume pues que no existe un Dios, pero cree que todo, o sea, no cree que porque no exista Dios, ya todo entonces va a estar permitido. Entonces, sus máximos representantes fue Jean-Paul Sartre y, por ejemplo, Albert Camus. El existencialismo agnóstico afirma pues que el debate sobre la existencia de Dios es irrelevante. Entonces, ya que dicha cuestión no soluciona los problemas del individuo. Y el existencialismo cristiano pues confirma la existencia de Dios y establece pues que es el creador de todo lo que existe, y en ellos encontramos pues como sus representantes a Gabriel Marcel y Miguel de Unamuno. Entonces, en cuanto al existencialismo ateo, vamos a trabajar a dos filósofos, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Empecemos por Sartre. Él nació el 21 de junio de 1905 en París y murió en esta misma ciudad el 15 de abril de 1980. Su vida abarcó desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría y la Guerra pues, de Argelia. Él estaba pues muy pequeño cuando la Primera Guerra, pero pues digamos las consecuencias, como vemos por ejemplo en este caso, con la guerra de Israel contra Gaza, vemos que también pues los niños se ven involucrados en esto. Fue un intelectual muy comprometido con la filosofía, el arte, la literatura, las luchas sociales, y desde cada uno de esos campos abordó temas como la libertad, la existencia, la responsabilidad y la angustia. Escribió obras de teatro, novelas, obras filosóficas como El ser y la nada, que es su obra más reconocida.
Durante la Segunda Guerra apoyó pues la lucha contra el nazismo y en la posguerra pues se comprometió con cuestiones políticas y sociales, influyó en la crítica del colonialismo francés en Argelia. Fue un escritor prolífico, es decir, fueron demasiadas sus obras, muy reconocidas. Eh, Novelas como La náusea, obras de teatro como Puerta Cerrada, en fin, abogó por la idea de que el filósofo no debe ser no debe hacer un ejercicio abstracto, alejado de la realidad, sino que debe estar muy comprometido con la historia, con la sociedad, con los acontecimientos del momento. Entonces fue uno de los filósofos pues, que tomaron posición en asuntos políticos y realmente fue demasiado consecuente, su vida fue muy consecuente con sus ideas, la forma en la que pensaba, en la que creó sus obras filosóficas se veía reflejada en cada uno de sus actos. Hasta teniendo 60 años estaba repartiendo periódicos en París, comprometido con la causa que defendía, con los movimientos sociales, nunca se quedó quieto. Incluso fue tan importante que o sea, fue como el hombre de la época. Antes de alguien comprometerse con una respuesta, como por ejemplo políticos o personas influyentes, siempre se preguntaban, bueno, ¿y qué dice Sartre de esto? Así de importante y coherente era la manera en la que pensaba y actuaba este filósofo. Como conceptos centrales del existencialismo encontramos entonces la libertad, que implica la ausencia de un propósito o significado predeterminado en la vida del individuo, es decir, la persona es responsable de crear su propio significado y valores en un mundo que carece de un propósito intrínseco. Entonces, puede ser una fuente de angustia, ya que eso implica la responsabilidad de tomar las decisiones y asumir las consecuencias. Es decir, yo soy así por lo que mi mamá, por lo que la sociedad hizo de mí. Eso en un existencialismo no tiene cabida, porque cada uno va a ser responsable por completo, dada la libertad que tiene del estado actual de su vida, de sus cosas y asimismo asumir con total responsabilidad las consecuencias. Entonces, la base para esa autenticidad y la realización personal, ya que permite pues que las personas se definan y definan sus identidades y forjen su propio camino en la vida, tiene que ser la libertad. Entonces, la libertad para Sartre es el compromiso y la libertad constitutiva del ser humano. En cuanto al ser para sí y el ser en sí, dos conceptos en Sartre muy importantes, argumenta pues que el ser humano es un ser para sí. Lo que eso significa es que está consciente de ese proceso de construcción y de autorrealización. Entonces, el para sí se refiere es a la existencia consciente y subjetiva es decir, es tener esa conciencia, tenemos esa conciencia de nosotros y del mundo que nos rodea y somos capaces de reflexionar sobre esa existencia, tomar decisiones y darle cada uno ese significado a la vida. Entonces, la característica distintiva entre el ser para sí es su capacidad de trascender su situación actual, proyectarse hacia un futuro. El proyectarse, pues en la filosofía de Sartre se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos como de proyectar nuestra conciencia hacia un futuro, tomar decisiones y asumir la responsabilidad de esas elecciones, lo que está intrínsecamente ligado a la noción de libertad que veíamos hace un momento. Entonces, los seres humanos son para sí porque podemos imaginar posibilidades, tomar decisiones, actuar en consecuencia. En contraste, también tenemos un ser en sí. Ese ser en sí es inmutable y no cambia, y ese ser para sí es un ser proyectante, mientras que ese ser en sí es estático totalmente. Entonces, una piedra, una montaña o un árbol, o sea, son objetos independientes a la existencia subjetiva y no poseen en sí una conciencia. Ellos no pueden reflexionar, ustedes cuando han visto una piedra tomar una decisión. Entonces, un ser en sí es algo que no tiene trascendencia. Entonces, el ser humano contiene una parte del ser en sí que es inmutable, eh,
dado su pasado, dado nuestro pasado, nuestra herencia filogenética, el lugar donde nacimos, la herencia genética que tenemos, el cuerpo que poseemos. Ese sería como el ser en sí, no se puede hacer nada sobre eso. Eh, Mientras que ese ser en sí es el ser en devenir que se realiza a través de la existencia. Para eso se necesita entonces un condicionante, y es que no haya ningún condicionante. Es decir, nosotros somos seres en sí en la medida en que la forma en la que venimos al mundo no la decidimos. Entonces, en nosotros hay algo que simplemente es, y así será. Por ejemplo, yo nací siendo una eh, hembra de la especie humana, otro nació siendo un macho en la especie humana, y eso es algo que no vamos a poder alterar, ¿cierto? Viéndolo desde el lado biológico. Y hay algo que sí es el ser para sí, y es precisamente lo que sí podemos cambiar, lo que sí podemos decidir, en lo que sí podemos reflexionar. Es decir, esta hembra de la especie humana, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Qué consecuencias va a afrontar? Ese es como el poder uno proyectarse y poder hacer de eso en sí algo, digamos, como apropiado, algo que refleje nuestra identidad. Está bien, yo no puedo cambiar esto, pero sí puedo cambiar lo que venga de ahora en adelante. Es decir, yo nací en Colombia, pero yo quiero irme para Estados Unidos, listo, es algo que puedo cambiar. No puedo cambiar mi nacimiento, pero sí puedo cambiar mi ubicación actual, y así con los demás aspectos del ser en sí, en nuestro caso, cosa que no podría ser una piedra. Entonces, otro concepto importante es la conciencia y el mundo. Hay que entender de que desde Sartre no son entidades separadas, son una unidad inseparable. La conciencia está directamente involucrada en la experiencia del mundo. No es un yo aislado que se encuentra frente a un mundo allá afuera, sino que la conciencia misma surge es en relación con ese mundo y solo existe en relación con él. En esa misma medida, el mundo solo existe en relación con la conciencia, por lo que están interconectados y dependen el uno del otro. Sartre se basó en la fenomenología, una corriente filosófica desarrollada por Husserl, que les comentaba anteriormente, que siempre hay precedentes para. Entonces se basa en Husserl para explorar la relación entre la conciencia y el mundo. Entonces, en particular, adoptó ese concepto de intencionalidad de la conciencia, en el que se entiende como siempre dirigida a los objetos, es decir, a ese mundo de manera intencionada. Es la conexión entre la conciencia y el mundo circundante, en tanto se enfoca en un objeto hacia el cual se dirige, no es como que la conciencia esté ahí pasiva y simplemente le llegue las cosas del mundo. No, ella tiene una intención, ella interactúa con ese mundo.